Bueno, el domingo en la homilía, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, mencionó un poco lo que es la generación de cristal, estos nacidos entre 1990 y 2005, pues un término que le llaman generación del cristal, pues por la hipersensibilidad, que es una de sus características de esta generación, pues bueno, estoy leyendo lo que dice pues, la sociología, pues se sienten ofendidos sin importar lo que haya escuchado o que haya una falta de respeto. Las características que mayormente reciben por los adultos es que se quejan por todo y no aguantan nada. Mi siguiente invitado es el sociólogo José Clemente. Voy contigo, Tocayo, porque me llama la atención esto de la generación de cristal y sobre todo, pues parte de su característica es la ofensa y parece que las palabras de Monseñor los ofendieron mucho. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. No, definitivamente hay formas de nombrar algunos fenómenos sociales que existen, principalmente ahora estamos hablando de un comportamiento específico de una generación específica, pero tenemos que entender que si hay una generación mal llamada de cristal es el resultado de la socialización a la que han sido experimentados, principalmente porque efectivamente son el resultado de los procesos sociales a los que ellos han vivido. No sé si llamarle generación de cristal, precisamente porque entendemos que vivimos en un escenario un poco distinto, en donde la juventud está mostrando un nivel más de comprensión en términos de derechos humanos. Si bien hay una situación muy particular que hay falta de contenido, de pensamiento crítico y de participación de los jóvenes, sí se quejan de todo, pero no hay una acción clara de participación para reivindicar posiciones específicas que serían necesarias en esta sociedad. Bien generan opiniones particulares, no sé si es llamarles que se quejan de todo, sí se quejan, pero la falta de contenido, de pensamiento crítico, lo que hace es disminuir la acción de participación de esta población. Yo creo que si vamos a llamar una generación de cristal a estos jóvenes, nosotros también tenemos que entender la responsabilidad de la plataforma social en la que se están generando. Una sociedad en donde el placer y el consumo son superiores a la educación y el ser principalmente, da como resultado personas vacías de pensamiento crítico en alguna medida y también de la participación necesaria para lograr el cambio. Pero hay algo que me llama la atención de esta generación y es, pues, desde los baby boomers, que es un poco la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron las primeras que etiquetaron con esto, viene la generación XY, viene la generación Z, vienen estos, generación de cristal también llamados millennials. Es decir, ¿cómo se ha logrado que tengan características tan similares de generaciones? No te escuché, Fernando, la última parte. Estamos con Fernando Correa hablando acerca de la llamada generación de cristal y se preguntaba, Fernando, licenciado, acerca de esta comparación entre los baby boomers y también los llamados generación de cristal, que es el término que se utiliza frecuentemente hoy día, sobre todo en las redes sociales. Claro, los baby boomers son el resultado de la Segunda Guerra Mundial, precisamente, como digo. Cada generación es el resultado del contexto en el que se desarrolla. Hoy estamos hablando de una generación de cristal que prácticamente serían los hijos de la generación X, es decir, la generación de Fernando y la mía, principalmente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que les hemos dado y cómo el contexto ha ido cambiando con respecto a la formación de ellos? Vivimos en una sociedad que genera altos niveles de tecnología, cosa que no existía en la Segunda Guerra Mundial o posterior a la Segunda Guerra Mundial. Vivimos en una sociedad de movimiento globalizado, cosa que empezaba a desarrollarse en la posterior a la Primera Guerra Mundial.
vivimos a una velocidad que no le permite a los grupos asimilar los cambios de una manera más concreta, como resultado también las diferencias que aparecen en la generación baby boomer. Entonces, no podemos decir que los anteriores son mejores a los nuestros porque los escenarios son totalmente distintos y la forma de experimentación que están viviendo el mundo, nuestra nueva generación, nosotros no la podemos entender tampoco por ser generación X. No teníamos estas tecnologías, no teníamos estos escenarios económicos, políticos y sociales que había en este momento. Lo que sí es importante entender es qué es lo que nosotros les podemos entregar a esta nueva generación para que se logren cambios significativos en la sociedad y que se genere la participación necesaria. En el comentario de Monseñor Ulloa, yo creo que había un trasfondo que era el tema del alejamiento a las religiones. Bueno, precisamente es porque los viejos métodos de acercamiento a la población joven no son los que se requieren ahora en este escenario. Bueno, la pregunta, Tocayo, es porque un movimiento como el Me Too o el Black Lives Matter no podía haberse hecho, pues, o se hizo gracias a esa llamada hipersensibilidad de esta generación. Bueno, pero hay que entender qué es lo que es la hipersensibilidad, porque sí, hipersensibilidad es ser más perceptivo en términos de lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Si eso es la percepción o la hipersensibilidad a la que se están refiriendo, eso sería una característica positiva. Es decir, se resiente más el tema de los derechos humanos, pero sin la posibilidad de pensamiento crítico y acción. Esos son los detalles que yo creo que tenemos que tomar en consideración. Si a eso es que nos referimos con la hipersensibilidad. De todos nos quejamos, sí, se quejan, pero se quejan realmente de las cosas que deben quejarse en la sociedad que lo amerita, o se quejan precisamente de que existe una situación que no pueden percibir y que realmente no pueden explicar por un vacío de contenido que nosotros en nuestra responsabilidad de formación no hemos podido entregar. Tal vez el movimiento más característico de la generación de los baby boomers fue el París del 68 y toda la jornada de protestas de 1968. Tal vez el hito de nuestra generación fue la caída del muro y en nuestro país la caída de la dictadura, que fue también un movimiento de protestas llevada a cabo por estudiantes en nuestros tiempos de estudiantes, José Clemente. Es decir, ¿cuáles van a ser los hitos de esta generación que tiene, pues, las redes sociales, el espacio intangible como su campo de batalla? Por supuesto, mira, en sociología nosotros tenemos, hay un debate con respecto a la división de las formas de la sociedad entre modernidad y posmodernidad. Los elementos de la modernidad estaban basados principalmente en los grandes eventos que tenían una influencia social en el mundo y que en alguna medida permitía a la gente organizarse frente a estos grandes eventos. Una característica de la posmodernidad estaría basada en la ausencia de estos grandes eventos que en alguna medida flexibilizan el comportamiento social, es decir, hay una especie de anomia general en la población por la falta de estos elementos que has plasmado. Mayo del 68, la caída del muro de Berlín, la caída de las Torres Gemelas, y ahora estamos hablando precisamente de cuál sería la alternativa que está en Panamá. En el caso fundamental, la juventud se formó en torno al nacionalismo y la recuperación de la soberanía y el Canal de Panamá. Eso fue una de las características fundamentales en una generación anterior o precisamente a la nuestra y en la nuestra. Ahora, definitivamente habría que establecer elementos de pensamiento crítico que le permita a la población entender estas nuevas luchas, entender hacia dónde se enrumba el país, principalmente en un plan de desarrollo nacional, y dejar la anomia precisamente producida por muchos de los medios de comunicación, mucho de una sociedad que en alguna medida idiotiza a la población en su conjunto. Eso en sociología lo estamos debatiendo, si la sociedad transita hacia la idiotización de la sociedad, porque la carencia de pensamiento lo que hace en alguna medida es generar altos niveles de consumo, pero no de consumo de cosas que ayudan, sino precisamente de consumo en una sociedad vacía. Esa idiotización se puede medir por ejemplo, la letra de la música que se escucha ahora o por qué, cuáles pues, son los rasgos que podemos pues, ponerle el checklist de la idiotización de la sociedad.
Miren, hay elementos importantes. O sea, la falta de pensamiento crítico es un indicador importante, pero yo he conversado con mis estudiantes esto muy seguido. Por ejemplo, vamos a decir en diciembre los juguetes. Hay unos juguetes que salen y que tienen una alta venta en la sociedad. Vamos a decir, por ejemplo, un juego que se llama Destapa y Atrapa. ¿En qué se basa el juego? El juego se basa en que uno debe destapar un inodoro y apañar el excremento que sale de allí. Esto no lo estoy inventando, vaya a las arrochas, ahí está el juego. Entonces, ¿hasta dónde se reemplaza una pelota de tenis? ¿Hasta dónde se reemplazan juegos que en alguna medida desarrollan la lógica de nuestros niños? Claro. Desarrollan esa cuestión del pensamiento deductivo. Ha desaparecido. Entonces, al final, usted ve estos pequeños elementos en la sociedad, te encuentras a personas que sin ninguna lógica tratan de subir una escalera eléctrica y la escalera eléctrica viene bajando. Entonces, tú entiendes estas cosas y a veces piensas, pero ¿qué es lo que pasa? Realmente hay elementos muy particulares en la vida cotidiana, en un nivel micro, que están representados por influencias generales que han vaciado la capacidad de pensamiento y lógica de los individuos. Eso es lo que nosotros en alguna medida entendemos como un proceso de idiotización. Los medios de comunicación, me disculpa, juegan un papel sumamente importante en estos elementos de ausencia de pensamiento crítico en nuestra población. El pensamiento crítico lo que hace es masas pensantes, críticas, cambiantes de la sociedad. No sé hasta dónde el sistema le conviene que una población piense mucho. Pero, por ejemplo, nuestra generación pues tenía características muy particulares. No hablo del mundo, sino... Bueno, estamos restableciendo comunicación con Fernando Correa, profesor, y también queremos preguntarle, porque si bien es cierto, se habla mucho de esta generación de cristal, sin embargo, a través de las redes sociales, incluso personas que no pertenecen a los millennials, que no son considerados generación de cristal, incluso también se sintieron ofendidos por lo que señaló Monseñor José Domingo Ulloa. ¿Cómo se podría catalogar esto, tomando en cuenta que aparentemente no solo los millennials se consideran generación de cristal? Bueno, pero nuevamente planteamos el hecho que si la generación de cristal, o sea, la generación de cristal se molesta por cosas, y la crítica fundamental no es que me moleste por algo. La crítica fundamental es que me moleste por algo y no entienda por qué estoy molesto y cuál es el proceso de acción que me permita a mí revertir una situación que me moleste. O sea, si eso es generación de cristal por hablar de la hipersensibilidad en algunos procesos, por ejemplo, yo puedo ser hipersensible en términos de los derechos humanos y pensar que el comentario de Monseñor Ulloa afecta en alguna medida la concepción misma de los jóvenes. Eso no me hace hipersensible, eso me hace tomar una posición frente a un discurso, así sea el Monseñor Ulloa, así sea cualquier persona de la vida cotidiana, porque yo puedo no estar de acuerdo con un planteamiento establecido. Si esa es la hipersensibilidad, yo tengo contenido suficiente para debatir esos argumentos y establecer nuevos debates. Yo creo que es parte del crecimiento de conocimiento de la sociedad en su conjunto. O sea, lo de la hipersensibilidad habría que definirlo en alguna medida, porque yo puedo ser hipersensible, vacío de contenido y no tener alternativa porque yo puedo criticar en alguna medida sin entender precisamente dónde están los procesos. Si esa es la crítica, yo estaría de acuerdo con esa crítica. Lo de la hipersensibilidad me parece absurdo decirlo sin el mayor contenido posible. Bueno, don José Clemente Lazo, sociólogo. Como siempre, profesor, un placer tenerlo aquí en Next Noticias. Gracias.